Ahora sí miremos esto que ya utilizamos, ¿cierto? Ahora mire que aquí ya vamos a amarrar el tema de la manera como lo hemos visto. El pensamiento algorítmico, ¿cierto? Que ya fue aplicado en el ejercicio anterior y en los ejemplos que vamos a ver ayer. Aquí ya tiene, digamos que una definición más acertada, ¿cierto? Y mire lo que acá dice. Cuando se habla de algoritmo, con frecuencia aparecen tres tipos de pensamiento que generalmente se relacionan con ellos y que se utilizan indiscriminadamente como sinónimos. Tenemos el pensamiento computacional, tenemos el pensamiento algorítmico y el pensamiento procedimental. El pensamiento computacional hace referencia a la representación y solución de problemas utilizando la inteligencia humana de máquinas y de formas que ayuden a resolver el problema, ¿cierto? Mire que aquí aparece esta partecita que es muy acertada en cuanto a que nosotros estamos utilizando nuestra lógica, estamos utilizando nuestra disertación humana, pero que la acompañamos de tecnología para lograr dar una solución de manera más acertada. ¿Qué les parece esa, chicos? ¿Sí tiene que ver en algo? ¿Sí se aplica o consideran que de pronto no tanto? ¿Mm? La segunda, Sí, profe, sí, sí aplica. la segunda, pensamiento algorítmico, ¿cierto? El pensamiento algorítmico se refiere al desarrollo y uso de algoritmos que pueden ayudar a resolver un tipo específico de problema o a realizar un tipo específico de tarea. El primer algoritmo que vimos nosotros ayer, ¿cuál fue, chicos? ¿Cierto? Que fue el del lavado de dientes, Sí, señor. ¿cierto? Sí, ese fue. Ok, entonces, ¿qué pasa acá? Que ese tipo de algoritmo es un algoritmo natural, que todos trabajamos, que todos hacemos y que de manera distinta, con pasos muy distintos, en momentos muy distintos, pero se ejecuta. Y al fin y al cabo, pues, tiene un objetivo, que es dejar los dientes limpios. Esa es la forma como estamos trabajando la parte del algoritmo. Ayer yo creo que algunos, porque creo ahí ustedes me estuvieron como comentando, estaban un poquitico perdidos al inicio cuando empecé yo a dar las definiciones, porque yo hablaba de algoritmos, de solución y de objetivo y de solución y de solución a un problema, pero como que todavía no lo habíamos entendido muy bien. Pero cuando hicimos el ejercicio del cepillado de dientes, de salir de la casa para la escuela, y mirar cuáles eran los pasos obligatorios que tocaba hacer eso, entonces ustedes dijeron, listos, ahora sí ya entiendo de qué más o menos está tratando un algoritmo y de qué es la forma o de cómo es la forma que él debe funcionar. Y pues aquí en este segundo pensamiento algorítmico dice que lo que permite es resolver un tipo de problema, ¿cierto? O de realizar una tarea específica. En este caso, pues digamos, casi que cuando nos colocan una tarea en algún sitio, nos están dando como la pauta para que en forma algorítmica lo hagamos. ¿Será que las tareas que le colocan a ustedes en la empresa, casi que las ejecutan con un paso a paso algorítmico, chicos? Sí, claro, sí, señor. ¿Por qué? ¿Porque es un proceso? ¿Porque hay que ceñirse a un proceso? Sí, claro, porque digamos, cada labor que designan tiene un paso a paso y pues, ahí sí, hay como un paso a paso para todo lo que hay en la empresa. Para En cada realizarlo. actividad, sí. Sí, señor, exacto. Entonces, mire que sí. Entonces, que nos estamos dando cuenta que prácticamente en todo lo que hacemos en la vida como que es un algoritmo. Yo les hago una pregunta, será que el transcurrir de la vida del ser humano tiene tendencia también a ser un algoritmo? Sí, claro. Sí, Creo señor. que prácticamente uno tiene que calcular o analizar bien antes de hacer cualquier cosa. Sí, claro, ¿cierto? Porque digamos que en este caso, si uno mira, como que como que son pasos como repetidos, ¿cierto? Como que es el mismo comportamiento entre todos. Ah, que todos somos personas diferentes
vivimos en lugares diferentes y nuestro estilo de vida es muy diferente al de las demás personas, hace la diferencia. Pero en el caso de global, de analizarlo, como que todos hacemos lo mismo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que se convierte también en un algoritmo. Tenemos que nacer, tenemos que pasar por la niñez, tenemos que pasar por la adolescencia, por ser jóvenes, después por ser ya personas ya maduras, sí, envejecer y ese tipo de cosas. Entonces, a todos nos pasa exactamente lo mismo. Y esto influye muchísimo en el tema de los que estoy hablando, del pensamiento algorítmico. Siempre vivimos en un algoritmo de esa manera. El tercero, el pensamiento procedimental. Se ocupa del desarrollo y utilización de procedimientos diseñados para resolver un tipo de problema específico, ¿cierto? Y para realizar un tipo específico de tarea, por lo que necesariamente, pero que no necesariamente es exitoso. A ver, en el caso del pensamiento procedimental, ya habiendo entendido las dos anteriores, ¿qué significa? Que aquí es donde yo utilizo las mismas herramientas algorítmicas, pero aquí es donde tienen que ser aplicadas plenamente y muy seguramente para que me den una solución. Es donde debo ser ordenado, que era lo que yo les decía ayer. Listo, vamos a hacer un algoritmo para, ¿para qué? Para bañar los dientes, pero me van a aplicar el orden, la secuencia lógica de cómo se debe hacer, ¿cierto? No puedo ya estarme enjuagando la boca finalmente cuando ni siquiera le he aplicado crema al cepillo de dientes, ¿cierto? Porque pues ahí la secuencia se rompió. Entonces le toca a nos digamos que ser muy ordenado en cuanto a eso. Entonces, el pensamiento procedimental es cuando usted sabe que un algoritmo o un proceso o una actividad debe tener un orden de ejecución. Debe tener un orden de ejecución. Y ese orden de ejecución prácticamente que es inmodificable, porque pues entonces los resultados serían diferentes. Pregunta, chicos, hasta el momento. ¿Esto está claro? Esto ya lo utilizamos en parte del ejercicio que vimos la clase de ayer. Sí, claro, profe, sí, señor. Claro. No, yo no lo comenté ayer porque digamos que los estaba condicionando. Perdón. No les comenté esto ayer porque los estaba condicionando de una vez a que tenían que utilizar o tenían que conocer estos tres conceptos. Pero aquí ya lo estamos aclarando, estamos aclarando de que sí los utilizamos, a pesar de que el tema no lo habíamos tratado nunca. Entonces, ¿qué significa? Que los algoritmos siempre han estado presentes en el caso de nuestras vidas. Entonces, bueno, aquí tenemos una situación especial. ¿Para qué sirve un algoritmo, chicos? Para dar una solución a un problema. Para solucionar un problema. Sí, señor, para eso. Entonces, aquí tenemos una definición muy bonita, me gusta. Dice, una de las acepciones que trae el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española respecto a la palabra problema, ¿cierto? O sea que inicialmente en el tema algorítmico se analiza qué es un problema, ¿cierto? No es un problema o el concepto de problema como de pronto nos lo han enseñado o lo hemos visto en muchas ocasiones al transcurrir de nuestras vidas. Aquí ya la palabra problema trasciende y tiene una connotación diferente. La palabra problema dice, es un planteamiento de una situación cuya respuesta desconocida debe obtenerse a través de métodos científicos, ¿cierto? Ahí está. Vuelvo y repito, según la Real Academia Española, para ellos la definición de problema es el planteamiento de una situación cuya respuesta desconocida se debe obtener a través de métodos científicos. Entonces, ¿qué pasa acá? Que si nos regresamos al tema del primer procedimiento que tiene la guía, ¿qué pasaba? Teníamos un problema que tocaba leerlo, tocaba analizarlo. Después de analizar lo que teníamos que hacer, darle una solución
pero utilizando ¿qué? Métodos científicos, que en este caso el primer método científico que estamos utilizando, ¿cuál era? El pseudocódigo. ¿Sí? El análisis de la situación por medio de un pseudocódigo donde estaba yo generando unos pasos para llegar a ese objetivo de la solución y pues digamos que no era como al libre albedrío, ¿no? Sino que simplemente pues cada uno dijo, listos, mismos temas de pseudocódigos, vamos a aplicar ese método que estamos aprendiendo para buscar una solución. Y pues siempre digamos que en alguna cosa nos dio duro de pronto el análisis al principio, pero ya nos dimos cuenta de que en realidad no es tan complicado. Con miras a lograr esa respuesta, un problema se puede definir como una situación en la cual se trata de alcanzar una meta y para lograrlo se deben hallar y utilizar unos medios y unas estrategias. La mayoría de los problemas, perdón, la mayoría de los problemas tienen algunos elementos en común, ¿cierto? Un problema tiene un estado inicial, tiene una meta. Lo que se puede lograr, una meta, lo que se puede lograr, un conjunto de recursos, lo que está permitido hacer y utilizar, y la forma, pues, como podemos dominar digamos, ese momento para crear la solución, ¿no? El estado actual de los conocimientos, habilidades y energía que se utiliza para resolverlo. O sea que mire que en esta última parte, es prácticamente los recursos, tanto mentales, por decirlo de esa manera, más bien cognitivos, los recursos cognitivos, que estoy hablando de la parte mental, y los recursos o elementos físicos que podríamos generar para crear una solución, ¿cierto? En el caso que no hubiese servicio en la nube para dar solución al almacenamiento de la información de una empresa, ¿cuál era la otra solución? ¿Cuáles fueron las otras dos soluciones que hablamos? Los discos duros Los discos duros y... o los CDs. No. No, imagínense guardar la información de una empresa en CDs. Los servidores. Los servidores, exacto. Entonces, en este caso, claro, miramos los recursos. Ah, listo. Yo propongo que entonces en la empresa compremos un servidor y no, listos. Hacemos la infraestructura, montamos todo para que los computadores queden direccionados y todos guarden ahí. ¿Cierto? Esa sería una de las soluciones. Perfecto. ¿Cuánto vale esa solución? ¿Cuánto vale un servidor, chicos? Así como en promedio. Hablemos de un servidor Hewlett Packard. Así sencillo, de los baratos. De los más comunes, ¿no? Costar poquitico. Ese poquitico, ¿cuánto puede ser? ¿Hay 180 millones? Sí, claro. Puede estar. Sí, pues digamos que si hablamos de un servidor muy sencillo, que sea para unas oficinas que no sean de gran tamaño, podemos estar pensando que un servidor básico puede estar alrededor de unos 15 millones de pesos. Supremamente básico, ¿sí? Donde de pronto la instalación y, y todo lo que es la adecuación técnica para acceder a él, pues digamos, sea de una forma muy sencilla. Puede llegar a ese precio. ¿Será que todo el mundo tiene 15 millones de pesos o 20 millones de pesos para comprar un servidor? ¿Cierto? Como que no va a ser tan sencillo. De esa manera, pues si de pronto vamos a mirar los costos de comprar un servidor que sea muy potente, que ya valga 200, que valga 150, que valga 120 millones de pesos, pues uno tiene que empezar a pensar qué sale más barato, pagar el servicio en la nube o comprar el servidor físico. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué pensarían ustedes, chicos? ¿Invertirían una buena suma de dinero en un elemento físico que es de ustedes y que va a ser para la empresa? ¿O alquilarían más bien servicio en la nube? Compro el servidor. Compra el servidor. ¿Quién más? ¿Quién más compraría el servidor? Yo también, profe, porque tarde o temprano uno va a llenar otra vez de espacio, o sea, transcurso del tiempo va a conseguir más espacio. Entonces, yo digo que al final termina siendo mejor el Comprar el servidor. servidor. Perfecto. ¿Quién de pronto optaría por la nube?
Yo la verdad optaría más por la nube, ¿Por qué? porque de una u otra forma, pues digamos que tener un servidor, eso también requiere pues un mantenimiento, unos costos adicionales, y pues que de una u otra forma también eso con el tiempo pues se llena, y digamos, mientras que yo pienso que en la nube estaría como más segura la información. Tener un servidor, tener un servidor físico, aparte de lo que acaba de comentar Gabriel, necesita mantenimiento, también se envejece, también se deprecia su valor y también la tecnología lo empieza a dejar atrás, ¿sí? Se va a llenar también. O sea, por más de que usted le meta un disco de tantos teras, eso en algún momento se va a llenar. ¿Será que los discos de los servidores se pueden quemar, chicos? ¿Se pueden dañar? Claro, Pedro. Sí, señor, claro. Exacto. Entonces, eso también hay que pensarlo, mucho ahorita. En alguna ocasión, cuando yo estaba trabajando aquí en Tecnisistemas como coordinador de virtualidad, nosotros teníamos y aún tenemos por acá un servidor viejito, un servidor Hewlett Packard con un poderoso disco de 500 gigas y una tarjeta y un procesador como de 1600 gigahercios. Pues esa máquina en algún momento fue un monstruo y se utilizó muchísimo de esa manera durante muchísimo tiempo. ¿Qué pasó? Que cuando estuvimos haciendo las pruebas de Moodle en el servidor, pues estuvo una maravilla, todo funcionó perfectamente. ¿Cuál problema tuvimos? Cuando empezó a ingresar muchísima gente a acceder a esa misma máquina y se le colgó la memoria RAM en un momentico. Y esa máquina, imagínense, esa máquina tenía 4 gigas de RAM. Pues lo que le digo, era un monstruo de computador. Ese monstruo de computador ahorita ya no se compara en nada a un computador personal, porque pues, el computador personal tiene más capacidad, tiene más proceso, tiene más capacidades, más características técnicas. Entonces, ¿qué pasó? Que quedó para el olvido porque a pesar de que fue una compra que ellos hicieron hace muchísimos años en 7 millones de pesos, pues ya ahorita ya no vale nada, ¿cierto? Como les digo yo, ya le queda como para hacer un llavero con ese cajón tan grande porque pesa terriblemente y ya se convirtió fue como en un mueble y lo tienen guardado allá en la sede como una reliquia tecnológica. ¿Y qué pasó? Pues que tocó acceder a la nube. En algún momento, no sé qué pasó con el servidor de Estados Unidos y se nos cayó el servidor también, o sea que la nube también tiene sus complicaciones. Se nos cayó el servidor de Estados Unidos y nos borró todas las notas de inglés y en esa semana, acababan de hacer evaluaciones finales de inglés. Y pues en inglés eran alrededor como de unos 6.000 estudiantes. Entonces, imagínense ustedes tener que recuperarle las notas a 6.000 estudiantes de todos los periodos que tenían. ¿Ah? Pues, ¿qué pasó? Que el servicio en la nube, donde habíamos guardado esa información, pues ellos dijeron, solamente se les alcanzó a perder la información del día de ayer, eso fue un lunes que se cayó, y el último día que habíamos tenido clase había sido el sábado, no, perdón, el domingo se dicta inglés. Dijo, dijo, el servidor guardaba hoy a las 6 de la mañana la copia de seguridad de la semana, y pues no alcanzó a guardar el último dato que ustedes almacenaron el día de ayer. Entonces, ¿qué pasó? Pues que salvados por la campana porque pues esa copia de seguridad nos guardó la información de ahí para atrás, pero sí nos tocó manualmente ponernos a recuperar la información que teníamos, ¿cierto? Pero si no hubiese sido por la copia de seguridad que tenían ellos, pues habíamos perdido toda la información. Entonces, ¿qué pasaría si el disco duro o algún elemento o algún evento de pronto de terremoto, de incendio, alguna cosa, daña el servidor? Pues nos quedamos sin nada, ¿cierto que sí? Entonces, en ese caso, todos los elementos que en algún momento podrían tenerse en cuenta para almacenar la información, prácticamente que se han ido casi que al olvido, porque todo lo que ha sido el trabajo en la nube ha sido la solución y garantía para muchas de estas situaciones. ¿Listos? Y uno puede comprar más espacio. Aquí me está diciendo Silvia. Sí, Silvia, claro. Usted simplemente se paga una mensualidad o se paga una anualidad, ¿cierto? En la cual usted puede libremente guardar información casi que de manera ilimitada
y tiene soporte 24/7 en cualquier momento. Entonces, ¿por cuál optarían ahorita, chicos? Ya después de que les hago el comentario. ¿Siguen pensando en el servidor físico? Por la nube, por la nube. La nube, profe. Claro, la nube es la que ahorita nos está ofreciendo esas garantías. Los servidores físicos nos dieron muchísima utilidad en el pasado. Fueron bastante buenos. Fue una de las grandes soluciones al momento en el que se fueron a necesitar. Pero ya ahorita, ya la parte física, ya la gente no lo hace de esa manera. Hay empresas que no compran computadores para sus empleados, prefieren alquilarlos. No sé si todavía exista una empresa que se llama Renta Sistemas, no sé si todavía exista. Esa empresa la utilizábamos en un sitio donde nosotros dictábamos clase y teníamos una gran cantidad de problemas con los computadores, que teníamos computadores, se le dañaba el Windows, se le dañaba el disco y eran 400 computadores en un solo edificio. Pues cada vez que los equipos se dañaban, pues saque plata y arregle, saque el plata y arregle. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasó en ese momento? Que pues más bien decidimos pagar una mensualidad que no era tan alta en ese momento y ellos mismos se encargaban de traernos los equipos con las especificaciones que les pedíamos. Y sencillamente pues cuando un equipo se dañaba, los llamábamos, les decíamos que no lo cambiaran y por otro que estuviese bueno bajo la misma especificación y nos quitamos de encima la compra era de repuestos y la reparación y sabiendo que esas máquinas más adelante se iban a volver a dañar y tocaba otra vez volverles a comprar repuestos. Entonces mire que en ese momento también esa asistencia también fue muy buena. Entonces son soluciones que pues digamos que se pueden dar, ¿no? Pues digamos que en el caso de nosotros que buscamos siempre soluciones a situaciones informáticas. Pasos para solucionar un problema o pasos para la solución de problemas. Lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Comprender el problema, o sea, entenderlo. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo plenamente para, pues, de ahí en adelante, digamos que empezar a pensar en las posibles soluciones? Entonces, en este primer caso, que se llama comprender el problema, hay varias cosas. Primero, leer el problema varias veces. Eso yo se lo comenté ayer, chicos, sobre el procedimiento 1. No, profe, nos lo dijo hoy también, ahorita también. También ahorita, ¿cierto? Ayer y hoy. Sí. Yo hoy fui más puntual. Ayer les dije, si quieren leer varias veces el problema para entenderlo, háganlo. Si no, pues no hay lío. Hoy les dije, tocaba leer el problema varias veces para lograr entender qué es lo que me está diciendo porque me enreda un poco. Y mire que aquí salió, ¿cierto? Leer el problema varias veces. Establecer datos del problema, ¿cierto? Establecer información importante información importante que me dé más luz para una solución. Tercero, aclarar lo que se va a resolver. ¿Cuál es la pregunta? En este caso, pues, lo que yo les decía. ¿Cuál es el problema? Sencillamente, el problema no es que se le perdieron los contactos de los empresarios más importantes y sus pedidos. No, el problema es que se le está perdiendo la información a ellos y también a los empleados. ¿El problema cuál es? Que se está perdiendo la información de la empresa. Siguiente, precisar el resultado que se desea lograr. En este caso, el resultado que se deseaba lograr era salvar la información, almacenarla en un lugar seguro. Siguiente, determinar la incógnita del problema. Bueno, aquí pues digamos que vuelve y nos repite lo mismo. ¿Cuál era la incógnita del problema? ¿Qué hacer para que no se pierda la información? ¿Qué era eso? La incógnita del problema era ¿qué hacer para que no se pierda más la información? Aquí, La solución. sí señor, aquí esto ustedes lo aplicaron ya en un punto de la guía. Organizar la información. Tercero. Siguiente, perdón. Agrupar los datos en categorías. De pronto aquí no hubo necesidad, ¿cierto? ¿O sí? De pronto sí. Más que todo en la parte de pronto sí. Se pudiera haber organizado en el evento de cuando empezaron ustedes a hablar de contratar un servicio en la nube. Podría haber sido ese, pero de pronto no. Si no hubo necesidad, no había problema. Y trazar una figura o diagrama. En este caso, pues trazar una figura o diagrama. ¿Qué utilizamos para este caso? Un pseudocódigo. ¿Cierto que sí?
Eso fue lo que Sí. utilizamos. Entonces, estos son los pasos que ustedes deben tener para comprender el problema. Ahora, el segundo, hacer el plan o hacer un plan. Después de que esto ya está comprendido, de que ya está masticadito y entendido, ¿cierto? Ahora paso a la siguiente parte, que es hacer un plan. Entonces aquí, escoger y decidir las operaciones a efectuar. Eliminar los datos inútiles. Descomponer el problema en otros de pronto más pequeños. ¿Eso lo logramos hablar? Sí. ¿En qué punto hablamos eso? En estos. ¿Cierto que sí? Ya Sí, después de que yo entendí esto, utilicé mi pensamiento algorítmico. Ah, perdón, este, no, este sale de aquí. El 2 no, es el 3. Hasta acá. Aquí es donde ustedes aplicaron eso que estamos viendo, ¿cierto? Entendieron un poco más el caso, miraron los puntos más importantes, ordenaron la información, elaboraron una lista pseudocódigo para implementar una solución. Pudieron haber borrado algunos puntos que consideraron, pudieron haber agregado otros, ¿cierto? Pues eso forma parte del diseño del pseudocódigo. Unificaron posibles pasos que se encontraban repetidos, ¿cierto? En el caso de lo que me comentó Silvia por ahí. Y también dividieron pasos o hicieron la descomposición en detalle de algunos pasos que de pronto estaban, digamos, como unificando la información en uno solo cuando deberían estar por separado. Pues eso es lo que nos dice aquí ¿cierto? La guía, la presentación. Descomponer el problema en otros pasos más pequeños. ¿Alguna pregunta en la parte de hacer el plan, chicos? ¿O eso ya estaba, o eso ya lo sabíamos, cierto que sí? Ya lo habíamos hecho, ya lo sabíamos. Aquí estoy, digamos que haciendo como un resumen de lo que fue la ejecución del primer procedimiento. Lo estoy es como reordenando la idea para que ustedes pues digamos que ya queden más seguros de que lo que estaban haciendo, lo estaban haciendo bien. Ahora, ya hice un plan. Ahora, ejecutar el plan, o sea, dar respuesta. Entonces aquí dice, ejecutar en detalle cada operación. Simplificar antes de calcular. Realizar un dibujo o diagrama, ¿cierto? Pues de pronto hasta este paso no hemos llegado porque pues ese tema no lo hemos visto, pero digamos que este paso, digamos que ya está cumplido desde el momento en que usted generó su pseudocódigo, ¿cierto? En este caso, pues digamos, esto puede ser opcional, de pronto no aplican todos, aplican muchos, o en un gran porcentaje aplica, pero no aplican todos, y ustedes lo van a ver más adelante. Preguntas sobre la ejecución del plan, chicos. ¿Alguna? No. Bueno, ahora, ¿qué hicimos? Comprendimos cuál era el problema. Después de ello, creamos un plan. Después de crear el plan, lo que hicimos fue ejecutarlo. Después de ejecutar el plan, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a analizar la solución, o sea, revisar que lo que hicimos se esté ejecutando bien, para realizar de pronto ajustes. Entonces, al analizar la solución, ¿qué debemos pensar? Que se debió dar una respuesta completa al problema, ¿cierto? Que hallamos que se podía haber hallado o hallamos el resultado, ¿cierto? Que hallamos el resultado positivo al problema que teníamos. O pues simplemente pues nos acabamos de dar cuenta de que también teníamos más opciones. Y eso es lo que preguntaba la guía por aquí abajito, ¿cierto? Se había podido utilizar menos, perdón, se podrían haber planteado otra u otras soluciones, es lo que preguntaba aquí en este caso. Y por último, verificar por apreciación que la respuesta es la adecuada. Cuando hablamos de verificar por apreciación, es prácticamente que usted hace una observación técnica, ¿no? De que en verdad se esté guardando, de que en verdad se haya dado solución. O sea que yo voy a verificar que de verdad mis usuarios están guardando la información de manera efectiva en la nube, en el Dropbox. En este caso, yo digamos que lo que vi en una solución en alguna compañía fue que utilizaban el Dropbox y
prácticamente toda la información se ejecutaba en un equipo de manera diaria, ¿cierto? Y la persona, pues digamos que iba guardando directamente allá. De pronto, una de las cosas que no está muy desarrollada o muy poco desarrollada con Dropbox es que no le permite a uno trabajar directamente sobre ellos, o al menos de que ya lo hayan modificado y pues yo no me haya enterado. Pero en el momento me acuerdo que no, uno tiene que trabajar de manera local en su computador y en algún momento pues uno guardaba el archivo localmente y subía esa copia última, la subía y la corregía o la reemplazaba en la nube. Pues digamos que era un trabajo, ¿no? El problema era que todo el mundo hiciera lo mismo, porque todo el mundo ponía problema de que me está perdiendo la información. Uno les daba la herramienta y no la usaba. Entonces, empiezan como a tener esos encontrones con las personas que ponen lío porque la solución no se da, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Que cuando la tienen no la usan. Y eso ustedes lo van a encontrar en muchísimos lados. No sé si de pronto ya lo han vivido. Les da una solución y no la utilizan. ¿Preguntas, chicos? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí, señor. Aquí tenemos un diagrama que prácticamente resume todo lo que hemos visto hasta el momento, ¿cierto? Etapas de la fase de análisis. Primero, ¿qué es? Formular el problema, ¿cierto? Formular el problema es lo que acabamos de hablar, entenderlo, ¿sí? Ir al detalle, qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo en este instante o en ese momento que está mereciendo una solución de algo. Entonces aquí está. Entonces, lo primero que hacemos es formular el proyecto, ¿sí? ¿Qué resultados? En el momento de dar respuesta, ¿cuáles son los resultados esperados? El problema que vimos aquí en formular el proyecto era la ¿qué? La pérdida de información. ¿Cuál era el resultado esperado, chicos? Al perderse la información. Recuperarla. Esa es una parte de la fórmula. Eso podría ser otro algoritmo amarrado a este, ¿cierto? Que nos dimos cuenta que la información se está perdiendo, ¿cierto? Y que se está perdiendo, ¿por qué? Porque nos dimos cuenta que no hay dónde almacenarla. Y uno de los resultados esperados, ¿qué es? Un sitio seguro donde almacenarla. Pero ahí nos aparece como una ramificación o una patica del problema, donde es tratar de recuperar la información que supuestamente se perdió, ¿cierto? O que supuestamente está extraviada, ¿cierto? Y llevarla ¿a dónde? Al almacenamiento. Entonces mire que aquí, en este caso, nos aparecieron dos situaciones. Después de que yo sé cuál es el resultado esperado, que es salvaguardar la información, ¿cierto? Ese es mi objetivo, ¿no? Mi objetivo, ¿cuál es? Guardar la información. Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo puedo yo comprender esta parte que me dice datos disponibles? ¿Mm? ¿A qué creen que hace referencia eso de datos disponibles? Los datos iniciales con los que se cuenta para arrancar. Exacto. Buscar información, sí, buscar información de pronto adicional para poder cumplir con estos datos esperados, o este resultado esperado, perdón. Entonces, mi resultado esperado, ¿cuál es? Salvar la información. Listo, ya salvar la información. Pero ¿cómo lo hago? Me tocaba entrar a internet y buscar diferentes soluciones para ese problema. Entonces aquí fue donde ustedes ingresaron, encontraron que habían servidores locales, servidores físicos, que habían elementos de almacenamiento de información externos, que había un servicio en la nube, o sea que encontraron información ¿para qué? Para complementar los resultados que necesitan obtener. ¿Y ahora qué pasa aquí? Restricciones. En el caso de las restricciones podemos tener algo muy importante que ustedes lo deben pensar, que es qué tan buena está la tecnología o qué tan actualizada está la tecnología de la empresa para implementar de pronto una solución, ¿cierto?
¿Será que todos los equipos, y yo les hago una pregunta a ustedes, todos los equipos navegan perfectamente o no? No, profe. ¿Y por qué? ¿Mm? ¿Y por qué? Porque los equipos pueden estar viejos, porque las características de las máquinas no dan para implementar de pronto una navegación de descarga. Entonces, ¿aquí qué sucede? Que aquí tenemos que tener en cuenta, ¿todos los equipos cargan la información rápidamente a la nube? ¿Todos los equipos descargan rápidamente la información de la nube? Es más, el plan de Internet que yo tengo a nivel empresarial tiene la capacidad de un buen tráfico de datos. Pues aquí, claro, aquí empiezo yo a darme cuenta, ah, caramba, pero es que, listo, yo voy a colocar aquí un servicio de Dropbox en la compañía, ya todos tienen las directrices para entrar y almacenar la información en su respectiva carpetica de cada uno, ¿cierto? Yo creo una carpeta para contabilidad, creo una carpeta para administrativo, creo una carpeta para la parte logística, o sea, yo creo un espacio para cada uno de ellos y cada uno de ellos tiene que subir la información. Pero sucede que en la empresa tenemos un internet con 20 gigas, con 20 megas, perdón. ¿Qué harían ustedes? ¿Tocaría ampliar el ancho de banda o no es necesario? ¿Qué creen? No, yo creo que ahí es, no sé, es como tratar de amplificar más bien como la señal, ¿no? O sea, el ancho de banda. Ah, pero luego el ancho de banda no es subir megas, no. Pues lo que pasa es que cuando, bueno, es que eso tiene, bueno, si nos podemos hablar de ese tema, en realidad eso tendría un detalle mucho más grande. Pero la connotación que tenemos del ancho de banda aquí en Colombia y en todo, digamos, a nivel empresarial y a nivel personal, ¿cierto? Y de hogar, porque pues todos utilizamos el Internet, es que el ancho de banda es prácticamente la capacidad que tiene el Internet, tanto para subir, descargar y navegar. ¿Cierto que sí? Eso es lo que hace. Porque si ustedes miran el speed test, el speed test le dice, usted tiene 100 megas ¿qué? De navegación, ¿cierto? Pero solamente tiene 15 de descarga y 8 de subida. Sí, entonces aquí sí tocaría ampliar, por obligación, ampliar el ancho de banda del servicio de Internet que tiene la empresa. O bueno, o el lugar donde tienen el problema, ¿cierto? Porque aquí el problema, ¿cuál es? El problema es que se está perdiendo la información. ¿Cuál es la solución? Subirlo a la nube. Listo, ya conseguimos el proveedor. Ahora, el proveedor me dice, listo, yo le coloco, ya está habilitada la entrada y se queda cargando. Nada que entra a la plataforma, ¿por qué? Porque el internet está lento. O todos van a subir la información a las 6 de la tarde o a las 5 de la tarde cuando ya se van a ir y se congestiona esa red donde sube a 1% o a 0,01% de velocidad graves. Entonces, en las restricciones tendríamos que mirar que nos tocaría verificar qué cosas se nos pueden atravesar por el camino que nos pueden dañar esta buena idea, esta buena solución. Entonces, tocaría mirar eso. Y en las restricciones también tendríamos que mirar los accesos a personas extrañas en los procesos que de pronto no sean de confianza. Hablemoslo claro. Hay personas que no pueden estar ahí metidos en los datos. O sea, ¿qué hace una persona de seguridad teniendo acceso a los archivos de contabilidad? ¿Cierto? ¿Qué hace una persona de sistemas metido en los datos administrativos? ¿Qué hace la persona de contabilidad teniendo acceso a la logística y transporte de la empresa? Pues nada, o sea, cada cual pues debe tener también sus restricciones de acceso y ubicación exacta de donde tiene que estar guardando la información. Y aquí a lo último dice procesos necesarios. Entonces, claro, en este caso, pues ya, en el caso de hablar de procesos, estamos hablando de como una especie de manual procedimental de cómo las personas podrían utilizar o implementar esa solución. Pues si seguimos hablando del procedimiento 1, ¿cierto? Entonces aquí ya los procesos necesarios serían ¿qué?
como generar de pronto una inducción, ya después de que tengo la solución, generar una inducción o una capacitación donde se le indique a los usuarios cómo va a ser el proceso, cómo va a ser la metodología para salvaguardar la información de la empresa. ¿Sí? Pues digamos que eso tenemos. Esto se puede interpretar de muchísimas formas diferentes. Aquí yo lo estoy interpretando con el primer ejercicio que hicimos. Aquí tenemos otros diagramitas que también me permiten analizarlo de manera distinta, otro tipo de fases, pero estas son fases de ciclo de programación. Lo que pasa es que aquí es cuando ya me estoy metiendo en los algoritmos para hablar sobre temas de programación. Entender el problema, trazar un plan, ejecutar el plan y revisar que esté funcionando. Acá este otro. Analizar el problema, diseñar un algoritmo, traducir el algoritmo, ¿cierto? O sea que traducir el plan en acciones, ¿cierto? Y revisar y depurar lo que se hizo, que en este caso pues sería de manera informática, ¿no? De esa formita. Procedimiento número 2. Lea los siguientes enunciados y realice su respectivo análisis para dar solución correspondiente a cada uno por separado. O sea que hay varios ejercicios en el procedimiento número 2. Entonces el número 1, mire lo sencillo que es, chicos, y de pronto lo hacemos entre juntos. Escribir un pseudocódigo de un programa que permita leer la edad y el peso de una persona y posteriormente imprimirla. Esta palabra imprimirla, cuando estamos hablando de programación, estamos diciendo que nos la muestre, imprimir en pantalla, ¿cierto? Yo puedo pensar que en algún momento se pudo haber colocado ahí, imprimirla en pantalla, pero no hay necesidad porque yo hago aquí la aclaración. Cuando le digan imprimirla en papel es otro cuento diferente, pero cuando se hable en informática de imprimir es que le muestre el dato en pantalla del computador. Escribir un pseudocódigo de un programa que permita leer la edad y el peso de una persona y posteriormente imprimirla. Utilice el pensamiento algorítmico para formular una solución a este problema. Identifique los puntos más importantes, en este caso, para tener en cuenta una posible solución. Ordene estos puntos identificados como desde los más importantes hasta los menos importantes. Y divida aquellos que posiblemente representen dos acciones que se deben tratar por separado. ¿Qué pasa? Que en este caso, el punto 3 al 5, ¿cierto? Tocaría mirar qué tanto aplique, si es un pseudocódigo largo o si es un pseudocódigo corto. Pues en el caso que el pseudocódigo sea muy corto, pues muchos de estos puntos no van a aplicar. ¿Por qué? Porque pues no hay material. Un ejemplo, imagínense un pseudocódigo que plenamente usted identifique que tiene 2 pasos. Entonces, ¿qué va a dividir? ¿Qué va a ordenar? Pues en realidad pues no es mucho lo que hay que hacer. Que hay que hacerlo, sí, porque pues tampoco puedo colocar los dos puntos o 3 puntos en desorden porque sí. No, hay que ordenarlos. Pero de pronto mucho de esto no aplica. De todas maneras la guía les pide eso, ¿no? Utilice Microsoft Word para generar el documento de esta manera. ¿Perfecto? Entonces, ¿cómo sería aquí, mis muchachos? ¿Cómo creen que deberíamos arrancar este pseudocódigo? ¿Qué entendemos por esto? Alguien que me explique en sus palabras qué hay que hacer acá. Mire que me está hablando de un programa, ¿no? Ya me está hablando de un programa informático. ¿Quién me puede explicar o darme a entender este enunciado en sus propias palabras? ¿Qué tengo que hacer? Pues, profe, ahí no es parecido, no sé, pues ahorita que estuvimos viendo clases con el profesor John Jairo de Tenco, utilizamos el Visual, pero ligado a JavaScript, cosa de que nos permitiera pues entrar como a validar la información de la persona y que eso quedara almacenado, ¿es algo así o no? ¿Cuál Visual? ¿El Visual Code? Visual Studio Code, sí, señor. Listo, sí, señor. Sí, puede ser eso, claro que sí. De esa manera, sí, claro, eso es lo que quiero. Eso es, precisamente lo que tú me estás preguntando, sí, eso es. Generar ya un algoritmo en pseudocódigo que interprete
cómo un programa me va a pedir la información y cómo yo la voy a mostrar. Ok, profe. Entonces, si quieres, hagamos una cosa aquí para todos, que quiero que todos estén pendientes de lo que estamos haciendo, porque ya el próximo ejercicio sí ya les toca solos, porque ya digamos que tiene mucho que ver con esto. Entonces, ¿qué es lo primero que yo hago? Inicio. Es que yo ya sé que el programa inicia. No, no. No hay necesidad que tú plantees que el programa inicia. Escribe el primer paso. Inicio. ¿Cierto? O sea, esto significa que ya está arrancando su algoritmo. ¿Qué primer dato debo colocar? Perdón. Pues las preguntas, ¿no? O sea, Señor, sí, señor. Dígame cuál es. mm, Y escribe, introduce el primer número. Que permita leer la edad. ¿Y eso? Entonces, ¿cómo colocaría aquí? Inicio, coloco. Pues no sé, ustedes me dirán si sí o si no. sí, sí está bien. Dijiste eso. Pero antes de eso, también lo que decía la compañera Silvia, colocar como el nombre, ¿no? Porque igual Vale. no va a ser una medición Sí. de determinada persona, pero pues solamente me va a arrojar el dato de la edad y el peso, pero no de quién. Bueno, pero en este caso es sencillo. O sea, en este Ah, caso es demasiado sencillo. Simplemente te pide eso. ¿Cómo sería un pseudocódigo de un programa que le pida la edad, el peso y que usted después le muestre eso? Entonces aquí sería inicio, digite su edad. Ahora que sigue. eh, Ahí se le pone un rango de edad, No, ¿no? no porque te está pidiendo que digites. Y si tú tienes la libertad de digitar, pues no tienes ningún rango. Pues el rango, no sé, el rango que podría ser que todos vivimos hasta los 100 años, por mucho, podría ser, ¿no? Sí. Entonces luego solo es digite su peso. Pero bueno, pero yo digito la edad y ¿qué pasa? Le das a aceptar. No. Entonces voy a esto, mira. A esto me refiero. Que si el programa te está pidiendo que arranques un pseudocódigo, o sea, un algoritmo, primero que todo debemos tener en cuenta que arrancamos ¿cómo? Con el inicio. Siempre hay que colocar inicio. Ahora vamos puntualmente a lo que me está pidiendo. Digite su edad, ¿cierto? Pero la persona digita la edad ¿en dónde? En almacenar edad. O sea, aquí simplemente le está pidiendo que digite la edad, pero el programa tiene que darle la opción de que usted pueda hacer ¿qué? De que usted pueda almacenar la edad de esa manera. Entonces aquí inicia el programa, me dice, digite su edad, me da la opción para que la digite, le doy Enter, claro, le doy a dar Enter. ¿Qué sigue? Digite su peso. Digite su peso. ¿Listo? ¿Qué sigue? Almacenar su peso. Almacenar peso porque me tiene que dar la opción de que yo escriba eso, ¿cierto que sí? O sea, pues el programa tiene que darme la opción de que yo pueda, pueda hacer lo que me está pidiendo. Listos. ¿Qué sigue después de almacenar su peso? Mostrarle en pantalla esos datos. O sea, Y no ponemos otra vez almacenar. Sí. Ah, sí, sí, ya. ya está colocado. Mostrar, el que me dijo mostrar me dejó en mitad camino. ¿Qué pasó? Mostrar los datos. Pero, pero, pero tienes que decirme cuáles. Edad y peso. O Mostrar sea, edad y peso. Pero no serían por separados, profe. pues si tú quieres. Y no se podría dejar solo mostrar datos almacenados.
tendríamos que empezar a crear variables, ¿no? ¿Cierto? Porque entonces yo diría, bueno, inicio, crear variable edad, crear variable peso, ¿sí? Ahora, digite su edad. Entonces, y después muestra la variable edad. Digite su peso y muestra el almacenamiento en la variable de peso, ¿cierto? Y al final, pues tocaría mostrar o imprimir variable edad y variable peso, que prácticamente pues sería como lo mismo lo que tenemos ahí, ¿cierto que sí? Entonces, en este caso, el algoritmo sencillamente sería esto. Mire, algo tan sencillo como esto. Escribir un pseudocódigo de un programa que permita leer la edad y el peso de una persona y posteriormente imprimirlo. Entonces, quiero que lo tengan en cuenta. Debo iniciar con un primer paso que se llama así, se llama inicio. Y ejecuto de una vez la tarea. Digite su edad, porque pues tengo que ingresar el valor. Y tengo que tener la opción de almacenar la edad. Almacenar la edad es que me dé la opción de digitarlo. Ahora, después de que lo digité y le di Enter, ¿cierto? Digite su peso. Y me tiene que dar la opción de almacenar el peso. Ya que tengo estos dos datos, ¿el que hace? Mostrar edad y peso. Ya listos. Y fin. Ya hice la tarea. Se acabó. Eso es todo lo que me estaba pidiendo, en este caso el punto. ¿Queda claro eso, mis muchachos? ¿O ustedes creen que me faltó algo o me sobra algo de acá? ¿Está muy difícil? No, señor. Para No. nada. ¿Solo que para nada? Sencillamente, en el primer paso de la guía, ¿cierto? Que como me dijeron que no lo hiciera con ustedes, pero no importa, en este caso pues estoy desafianzando el conocimiento, por eso estoy con ustedes haciéndolo al mismo tiempo. Entonces, ¿qué sucede acá? Que yo quería que ustedes se dieran cuenta de que en realidad es simplemente también comprender lo que hay que hacer, pero también seguir los pasos de lo que me está diciendo. O sea, y no ponerme a colocarle cosas que aquí no me están pidiendo o a quitarle cosas que no debo quitarle porque si no la información me va a quedar incompleta. José, sí, José Lugo, sí, claro que sí, José, eso también se puede agregar, claro, pero en ninguna parte del programa me dice y guarde los datos. ¿Cierto que sí, José? Si él me dijera, escriba un pseudocódigo de un programa que permita leer la edad, el peso de una persona, guardarlos, ¿cierto? Y posteriormente mostrarlos. ¿Cierto que sí, José? Ahí ya sería en ese caso. Que es que si tú ves que tienes la posibilidad de agregarle algo que sea totalmente necesario al algoritmo, claro que lo puede hacer. ¿Por qué no? Porque usted está proponiendo. Y pues también la idea de un analista de sistemas es eso, ¿no? Que también proponga en este caso. ¿Listos? Bien. Entonces, prácticamente, nuestro primer punto de este procedimiento ya está aquí hecho. Mírenlo, eso era. Ese es el pseudocódigo que les estaba pidiendo. Así de sencillo. Digite su edad, almacena edad, digite su peso, almacena el peso y por último mostrar edad y peso. En ningún momento nos pidió el nombre de la persona. Si no lo hubiese llegado a pedir, tocaba colocar aquí, digite su nombre completo. Y pues también habíamos tenido que crear prácticamente 2 pasos adicionales. Pero en este caso no nos lo pidieron, pues no hay lío. Ahora, el segundo ejercicio que sí en el que ustedes ya van a quedar solitos, ¿cierto? ¿Qué es este? Mire, el punto 7. Ordene y complete el siguiente pseudocódigo de este algoritmo de forma correcta, ¿cierto? Algoritmo que lea 2 números calculando y escribiendo el valor de la suma, el producto producto y división. O sea que ustedes deben crear aquí, primero que todo ordenar esto. Algo que aquí me está pidiendo. Un algoritmo que me está pidiendo 2 números. O sea, que lea 2 números. De la misma forma como me dijo aquí que leyera la edad y el peso, aquí me está diciendo que lea 2 números. Y que después calcule, ¿cierto? Que después calcule y escriba el valor de esos 2 números, pero haciendo una suma, esos mismos 2 números, pero en una resta, esos mismos 2 números, haciendo una multiplicación o producto,